Ser podcast. What would you think if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Ooh, I'll get by with a little help from my friends. Ooh, I'll get by with a little help from my friends. Ooh, I'll get by with a little help from my friends. My friends. What do you do when our love is away? Does it worry you to be alone? How does it feel by the end of the day? Are you sad because you're on your own? Ooh, I'll get by with a little help from my friends. Ooh, I'll get by with a little help from my friends. Ooh, get by with a little help from my friends. Do you? Hola, buenas tardes. A lo mejor esta que vamos a contarnos es la noticia más importante del día, ya lo sé. Bueno, seguro que no, porque en España lo más gordo sigue siendo la crisis política desatada por el caso Cerdán, y tampoco es la imagen más impactante, porque ahí están los ataques entre Israel e Irán. Ayer, por ejemplo, cayó un bombazo en la sede de la televisión iraní en Teherán, en plena emisión, y resulta impactante, por si no lo han visto, ver cómo la presentadora sale por piernas del plató. Pero la imagen y la noticia con la que hoy me apetece abrir la ventana se produjo ayer en otra televisión, en la ETV, la televisión autonómica vasca, y quiero que la cuente Luz Sánchez Mellado. Luz, buenas tardes. Hola, ¿qué Por tal? turnos esta Buenas mañana. tardes. ¿Habéis visto? Sí. Marta, buenas tardes. Hola, ¿qué Isaías, tal? buenas tardes. Hola. Y nosotros no habíamos visto hasta que lo has contado tú. Bueno, en realidad no lo han visto los televidentes vascos. No, fue ayer, No. fue la semana pasada. El Fue la viernes, semana pasada. sí, Yo pensaba que era el ayer. viernes. Lo que pasa es que el fin de semana nos confunde. Pero sí, fue la semana pasada y fue una de esas noticias que pasan desapercibidas, salvo para los protagonistas, en este caso los compañeros de la televisión vasca, y Martina, que es una de las cocineras de la cantina. de la cafetería. Del rancho de las grandes empresas. Cualquiera que trabaje en una sabe a lo que me refiero, ese comedor donde hay un menú del día y donde hay personas que a veces llevan tanto tiempo o más que nosotros sirviéndonos de comer todos los días. Y entonces Martina se jubilaba y los compañeros le hicieron imagen es maravillosa. pasillo. Sí, Bueno, le hicieron es un pasillo larguísimo. pasillo larguísimo, que es, bueno, pues las tripas Sí, de sí. las empresas, ¿no? Sí, sí, Esas sí. que no se ven desde fuera, donde realmente se cuece, nunca mejor dicho, pues no solamente la comida, sino las relaciones personales entre los empleados y entre los empleados y quienes nos dan de comer, Sí. que no son los jefes ni las empresas, que también, sino que son estas personas. Entonces Martina se jubilaba y sus comensales, las personas sí. a las que da de comer, le hicieron un precioso homenaje. Es como la final de la Champions, cuando suben unos jugadores a recoger la medalla y los otros les hacen el paseillo y van chocando manos, pues lo mismo. Sí. Se va abrazando con alguna. Claro, al porque paso. además es que una imagen estas maravillosa, de verdad, personas nos fantástica. ven en nuestros mejores momentos y en nuestros peores. Sí, Nos ven sí, llorar, nos ven reír, nos ven conspirar. En el país yo puedo hablar y además creo que no le molestará, la semana pasada cumplió años una de nuestras queridísimas ¿Ah, sí? camareras, Dianelis, y bueno, fue de soponcio en soponcio porque cada sección le llevó un ramo de flores Qué y le bien. cantó cumpleaños feliz y ella quería meterse debajo de la mesa. Pero al fin y al cabo estas personas son las que realmente humanizan los trabajos y las que, insisto, nos dan de comer a diario. Es que, claro, dices, sirviéndonos de comer a diario, pero es que no solo eso, claro, son Claro. mucho más. Son las Claro. personas que nos aguantan, pues eso, los caretos cuando bajamos cabreados, o que nos Los sacan siempre ladridos, los un rebuznos, sonrisa. Los rebuznos. saben quién está con quién se ha liado con quién no soporta a quién, las quinielas para las jefaturas son ellas las primeras que las saben, en fin, ¿qué son haríamos sin ellas? Porque son la mayoría mujeres. Y no son todas. muy profesionales. Son de ese tipo de personas que ya saben lo que vas a pedir de postre, supuesto. al segundo o tercer postre Justo. en el que repites arroz con leche, por ejemplo, pues ya te lo ponen Oye, casi directamente. antes de pedir Ed Milson me venía con la cuchara porque sabía que iba a pedir lentejas. Claro, Evidentemente. y a veces nos cuidan más allá, muchísimo más allá de sus atribuciones, porque dicen, llevas 3 días comiendo carne, te voy a poner, ¿sabes? O sea, hasta ese punto. Es O no verdad que- comiendo. Es verdad. O no comiendo. Y también, o no comiendo, efectivamente. Y la o complicidad. no comiendo. Son las Y- 5 y no he comido. Sí, Eso esa frase ya nos es para lo grabarla. dice mucho. Pues mira, ayer precisamente son las 5 y no he comido. Mario me decía el otro día, a propósito del follón,
¿Y ahora qué hacemos, Francino? Digo, coño, yo qué sé. Digo, yo qué sé lo Hombre, que tú, vamos a hacer. en cuanto tardas 10 minutos en bajar, Mario ya pregunta, ¿qué pasa? ¿Que no está Francino hoy por aquí? No, está, que tiene... Y hay que decir ajetreo. que bueno, por romper también un vaso en este caso, que son personas, bueno, relativamente, bueno, pagadas, la mayoría son precarias, a veces los cambian de empresa y se llevan se llevan no solamente los trienios que hayan estado, se llevan amistades y se rompen relaciones. Yo realmente me considero amiga de muchos de ellos. Dicho lo cual, Luz, creo que has pedido a gritos que nunca jamás escriban sus memorias, ¿no? Bueno, porque claro, lo saben todo. Y eso tiene más mérito porque no tienen acuerdo de confidencialidad y podrían hundirnos a más de uno. Decía Luz que el fin de semana nos confunde y es verdad. Bueno, de hecho hay días en los que se generan noticias a tanta velocidad que resulta imposible digerirlas, ya que hablábamos de comer. Y como lo nuevo parece tener siempre o casi siempre prioridad de paso, pues hay cosas importantes que se quedan en un segundo plano, ¿no? ¿Alguien se acuerda de que este fin de semana varios pueblos de Aragón las pasaron muy canutas? Por las tormentas, por las inundaciones. Bueno, se acuerdan los afectados, naturalmente. Y hubo suerte. Bueno, suerte y previsión en este caso. Por eso no hubo desgracias personales. Pero 3 días después, centenares de personas, incluidos militares de la UME, siguen trabajando sobre el terreno. Y esta tarde, al abrir la ventana, hemos querido asomarnos a ver cómo están las cosas. David Marqueta, compañero de Radio Zaragoza. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Ayer estuviste visitando la zona afectada. Cuéntanos un poquito así, la primera fotografía, cómo están las cosas, ¿qué te encontraste? Dices bien paseando porque en alguna localidad no lo puedes hacer de otra manera, por las carreteras que están cortadas y los caminos y los accesos. Ayer son 12 pueblos los afectados de las provincias de Zaragoza y de Teruel, y bueno, los compañeros de fin de semana ya estuvieron allá, y ayer, digamos, fuimos a ver la otra parte a la que todavía no habíamos podido acudir y valorar ni ver las consecuencias de las tormentas. Ayer pasamos por Azuara, el paisaje era desolador desde la carretera, completamente arrasada toda la zona por la que fue el agua, con muros desaparecidos, con infraestructuras muy importantes en la propia localidad. También en Letux, que es una localidad muy cercana en la que se ha colocado el puesto avanzado del 112 y desde donde se está centralizando un poco todo el operativo. Y acudimos también al Monací de la Cuba, una localidad de unos 200 habitantes, porque la particularidad de todos estos sitios es que tienen más o menos unas poblaciones que van pues entre los 100, casi 500. Azuara es el núcleo más poblado de todos los afectados, pero bueno, la imagen era de campos arrasados y casas muy tocadas y los vecinos pues todavía trabajando, ¿no? con los pocos materiales que tenían a mano. Oye, David, ¿qué te cuentan los alcaldes? ¿Qué necesitan los pueblos de la comarca ahora mismo? Pues precisamente lo más necesario en este momento son palas, son rastrillos, son botas de agua, guantes, gel hidroalcohólico, agua para beber, porque la mayoría de las localidades siguen sin consumo de agua potable. La electricidad pues ha ido poco a poco recomponiéndose y bueno, de hecho ha llegado hoy el primer paquete de ayuda que ha conseguido reunir la cooperativa del taxi de Zaragoza. Han enviado 8 vehículos, 6 coches y 2 furgonetas con este tipo de ayuda, ¿no? A la zona, pero bueno, principalmente digamos aperos es lo que más necesitan, al margen de que algunos vecinos hayan podido prestar alguna pala o algún tipo de remolque para poder llevar o traer escombros. Fíjate, hablas de lo de la cooperativa del taxi y es verdad que ante este tipo de situaciones, si algo se activa de manera prácticamente automática es la solidaridad ciudadana. Y has comentado el municipio de Azuara, que efectivamente ha sido uno de los más afectados. Y hay alguien muy, muy vinculado con ese pueblo que se ha movilizado, que ha hecho ya viaje de ida y vuelta para llevar ayuda, que le pilló todo el problema, todas las inundaciones de fin de semana actuando en Galicia, que se chupó un montón de kilómetros para llegar y, como digo, está participando en eso. Es el rapero KCO, al que hemos invitado a asomarse a la ventana. Javi, buenas tardes. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal va eso de ánimo y de todo? Pues bien, vamos superando el shock del principio. Estuve ayer por la tarde visitando la zona y la verdad es que con el estómago en un puño de ver pues el pueblo donde yo me he criado. Pues hay una zona como es la zona de abajo, pues donde pasó el cauce del río, que te iba a decir un estercolero, tampoco es esa la palabra, es el cauce de un río lleno de piedras, de troncos, arrasado con los pabellones
del futbito, con el campo de fútbol, ahí no hay nada, ahí no hay más que piedras y te acojonas, tío, y te acojonas, las dos cosas. Y bueno, y ayudando un poco, pues ahí lo hice frente a casas que se han quedado sin nada directamente, porque estamos hablando de 2 metros de agua, o sea, te subes al piso de arriba y testimonios terroríficos, porque no te da tiempo, o sea, es que eso es lo que yo me preguntaba, digo, joder, ¿cómo no avisan desde Herrera donde está cayendo la... Creo precisamente, Javi, muévete un poquito, que ahora se entrecorta un poco la comunicación, que precisamente tú estabas actuando en Santiago de Compostela y no es hasta después del concierto cuando te lo dicen, te llama tu mujer y te cuenta, entre otras cosas, que una amiga vuestra, Jara, no aparece, finalmente y por suerte apareció, pero lo pasó muy mal. Ella misma contaba que llegó a pensar que moría. Me llevó la corriente, me zambullí en el agua y cuando vi el pabellón supe que me tenía que agarrar a algo. No sé de dónde saqué la fuerza, pero conseguí subir. 4 horas pasaron, pero a mí se me hicieron muy largas y lo pasé fatal. Pensaba que el pabellón también se lo iba a llevar. Yo me di por muerta, en muchos ratos me di por muerta. Ya, pues o sea que tú también lo pasaste mal en que fuera a distancia, ¿no, Javi? Buah, esta Jara es amiga nuestra y si tú ves dónde se agarró esta chica... Ya. Si tú ves en el balcón que se agarró, dices, pero canta cómo iba a 3 metros de agua. Y se agarró ahí como pudo. Yeah. Porque pues, chocó contra un pabellón, pero porque pudo ir hacia otra dirección y entonces ya sí que no la hubiéramos encontrado seguramente. Debió ser terrorífico. Testimonios terroríficos en el centro de médicos también. Bueno, en fin, mucho miedo que al final, por suerte, pues solo... Con la ayuda de todos, al final, pues eso, con tiempo y con voluntad, pues lo deja más o menos como estaba. Más o menos. Las monedas donde yo no quería describir no existen. Da miedo, da tristeza, sí. De hecho, las imágenes, perdona Marta, de este fin de semana nos han recordado mucho a lo que ocurrió, por desgracia, en la Dana de Valencia. Y creo, David, que el alcalde de Paiporta es uno de los muchos que ha ofrecido apoyo también, ¿verdad? Sí, Aragón se volcó, como todas las comunidades, en solidaridad, concretamente con esta zona, ¿no? Y ha sido de vuelta, está siendo de vuelta porque hoy hablábamos en nuestro Hoy por Hoy local con un pequeño establecimiento, una ferretería, que ha enviado ya un coche de ayuda a Aragón. Ayer en Almonacid de la Cuba nos contaba el alcalde que una falla de Valencia se había puesto en contacto para decirle ¿cuánta gente te llevamos? ¿Qué te hace falta? En fin, que las muestras de solidaridad nos han hecho esperar al principio de la semana siquiera. Es lo mejor cuando ocurren desgracias de este tipo. David, ¿había algún tipo de alerta de las autoridades? ¿Esperabais algo así? Bueno, estaba el nivel de alerta que se anunció el viernes fue el nivel naranja. Sobre esto está habiendo ya pues mucha discusión política. Ayer el presidente pues decía que se debía haber pasado a rojo. Desde la delegación de gobierno se contesta diciendo que nivel rojo es lo máximo, que estaríamos pensando en algo parecido a lo que se vivió en Valencia. Luego, si realmente el 112 avisó a las localidades, en algunas sí, en otras no. En otras fueron las propias localidades las que avisaron al 112, ¿no? Está habiendo ahora mucho ruido al respecto, mucha contestación y enfrentamiento institucional en ese sentido. Por cierto, que he escuchado unas declaraciones esta mañana del presidente de Aragón, de Jorge Azcón. Oye, que puede haber debate, que no sé si se avisó tarde o temprano o lo que fuera, pero ¿es necesario aprovechar siempre cuando te preguntan por apuntar hacia lo mismo? Vamos a recurrir ese decreto. Va a haber una oposición frontal por parte del Gobierno de Aragón a la desigualdad que se impulsa desde el Gobierno de España. No es este fragmento de voz, el de Jorge Azcón. Bueno, es uno donde decía que estaba a 1000 kilómetros de distancia en una boda con su esposa, que se entiende perfectamente, y que no tiene un Falcon para volver. Que, en fin, de esas cosas que dices, ¿es necesario? Es necesario, o sea, pero en fin, bueno, es igual. David Marqueta, compañero, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y a Keiseo, al músico y buen amigo de La Ventana. Un abrazo y cuídate mucho. Sí,
Gracias, Carles, os quiero. Chao. Repartiendo arte, porque esa es mi cualidad. Te llevo de lo cotidiano a otra realidad, al estado de la incierta forma, territorio en el que habito cuando todos duermen. Puedes verme repartiendo arte, porque esa es mi cualidad. Te llevo de lo cotidiano a otra realidad, al estado de la incierta forma, territorio en el que habito cuando todos duermen. Pasaporte con mi nombre rumbo al infinito. Hay mucho mito, pero nadie ha vuelto y lo ha descrito. Ese es mi reto, estoy saliendo ya de mi esqueleto, dejando ya obsoleto el ámbito de lo concreto. No me limito, traigo el tacto de lo abstracto, nada exacto, un extracto de lo perfecto, nada recto, un instante rutilante, muy brillante de la música de un gigante arquitecto. Pilla esta foto. Repartiendo arte, canta KCO. Yo estoy pensando en repartir otras cosas, porque no sé si os acordáis, ayer más o menos a esta hora, cuando estábamos esperando si comparecía o no Pedro Sánchez, y dije aquello de que ahora vamos a anunciar que vamos a otro tema y saldrá. Y así ocurrió. Y se nos quedó a medias lo del último episodio de la lista de gilipollas que se mueven o que tratan de moverse por redes sociales exhibiendo supuestas gestas, ¿no? Selfies en lugares insospechados. Bueno, la última de esta tendencia de selfie stupidity ocurrió en Verona este pasado fin de semana, en el Palazzo Maffei, donde dos turistas obsesionados con inmortalizar un momento concreto destrozaron la silla de Van Gogh, que no sé si exactamente es una obra de arte. Eso, Joan Solés, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, una pieza valiosa sí es, porque está valorada en más de 40.000 euros, es una pieza decorada con cristales Swarovski. Bueno, cuenta cómo fue el suceso, por favor, que nos quedó ayer pendiente y nos quedamos con las ganas. Sí, bueno, pues mira, hay que ser realmente paleto para intentar sentarse en una obra de arte, en un museo, una obra de arte tan delicada como una reproducción de la famosa silla inestable de Van Gogh, para fotografiarse. Este era el objetivo. Ha sucedido, como dices, en la Casa Museo Maffei de Verona. Un visitante hizo el gesto de sentarse en la reproducción de la silla, recubierta con cristales de Swarovski, resbaló, perdió el equilibrio, se cargó la silla y escapó. Claro, las cámaras de seguridad lo captaron lo ocurrido, pero el desaprensivo visitante huido, pues a este no lo han pillado. Oye, cuando ocurre algo así, ¿qué recursos legales tienen las autoridades? Existe un código del patrimonio cultural italiano, además, ¿verdad? Sí, desde luego. Vamos a ver, si los responsables de la Casa Museo de Verona localizan a semejante sujeto, la sanción puede ser muy grave, porque las leyes O sea, italianas... no lo tienen pillado todavía. No lo han pillado todavía. Las leyes italianas prevén hasta 20.000 euros de multa, además del pago de los daños en el museo, es decir, le puede salir carísima la experiencia, la fotografía, y más de 60.000 euros si los daños son en el patrimonio artístico o cultural en el exterior. Bueno, se pusieron de moda y no sé si ha terminado esa esto, de verdad. Esa tendencia, no solamente de la estupidez de hacerse selfies, sino hay otra vertiente que es las acciones reivindicativas estropeando obras de arte. Sí. Y hace tiempo ya que no asistimos a ningún episodio, pero bueno, en este sentido, bueno, si tiene cristales Swarovski, en fin, ya digamos que la obra de arte es cuestionable desde el punto de vista estético, pero desde luego en España estamos también en el debate de hasta qué punto los museos se han convertido en polo de atracción de turismo, de selfie, y al final yo estuve allí, se concreta en esto. Yo estuve allí, yo me fotografié lo más cerca posible, o yo me senté en la silla correspondiente. Yo creo que una sanción ejemplar no vendría mal en este aspecto. Fijaos que generalmente en los grandes museos italianos hay un vigilante en cada sala. Aún así, hace pocos días, en la exposición de Caravaggio en el Museo Palazzo Barberini de Roma, pude observar cómo saltaba la alarma continuamente por culpa de los que se acercaban demasiado a menos de un palmo de las pinturas. En este caso, pues el vigilante de la sala advertía, la alarma se desactivaba y así una y otra vez. En el patrimonio cultural y artístico al aire libre, en cambio, generalmente es la policía municipal quien se ocupa de sacar,
pues a ocasionales bañistas en la Fontana de Trevi, de Roma, por ejemplo. Hay gente que se sigue bañando en la Fontana de Trevi. Sí, en verano principalmente cuando hace mucho calor. De verdad. En las 24 horas del día hay policía municipal en la Fontana de Trevi. Y no una patrulla, sino 2 o 3. Uno que se colgó, recuerdo una vez, uno que se colgó, según pude ver, que se colgó en el Puente Vecchio de Florencia. En otra ocasión vi uno que intentaba fotografiarse agarrándose al puente de los Suspiros de Venecia. Hubo que rescatarlo del canal. ¿Se cayó? Se cayó antes de que terminara en el parking de góndolas de la laguna de San Marco. Bien, estos casos en la Fontana de Trevi, del Puente Vecchio o del canal veneciano, pues generalmente terminan en el cuartelillo de la policía, ¿no? Han evolucionado las cosas y ha evolucionado la sensibilidad también, ¿no? Porque antes es verdad que ese tipo de fotos se sacaban y la gente subida pues a las pirámides, a un primer tramo de las pirámides de Egipto o de Chichén Itzá en México, y ahora en estos momentos ya ni te lo imaginas, aunque siguen quedando este tipo de gente que quiere inmortalizar el yo estuve allí, ¿no? Pero yo creo que efectivamente la sensibilidad ha evolucionado y por otro lado se han multiplicado por millones la gente que hace fotos constantemente, porque antes el carrete tenía 24 o 36 y había que controlar un poco, pero ahora la gente puede sacar 300 fotos en un minuto, ¿no? Entonces yo creo que hay que preservar y llamar la atención sobre este tipo de imbecilidades. Hay que tener muchos huevos, la Fontana de Trevi con policías por ahí y tirarte para bañarte porque hace calor en verano. Bueno, yo creo que ahí también intervienen otro tipo de factores exógenos o no. Atenuantes. O no, bueno, o agravantes. O agravantes, efectivamente. Agravantes, sí. Quizás como en la Segunda República, pues habría que reintroducir el manual de urbanidad en las escuelas, Carlos. Seguramente sí. Joan, un abrazo, compañero. A vosotros, buenas tardes. Y ahora en la ventana hemos mirado a Italia, miramos a Holanda, Países Bajos, miramos a Holanda. A ver, Costa del Sol. La Costa del Sol está siendo noticia, por desgracia, en los últimos tiempos, por una sucesión de tiroteos y otros actos violentos. En el último mes y medio ha sido especialmente notable lo que ha ocurrido. Hace solo unas semanas, además, la Policía Nacional desarticuló en Marbella una banda que traficaba con cocaína, que tenía vínculos con la Mokromafia, que esto es una organización muy potente y muy peligrosa, formada por ciudadanos holandeses de origen magrebí, asentados en el centro de Europa y con presencia también en la Costa del Sol. Bueno, pues ahora la policía holandesa quiere luchar contra el crimen organizado, especialmente la Mokromafia, y para eso ha lanzado una campaña en la que piden a su población residente en el sur de España, atención, denunciar, de forma anónima, que nadie se entere, a sus compatriotas de los que sospechen que pueden estar implicados en actividades delictivas. Isabel Ferrer, buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ver, esta campaña, ¿cómo es? ¿Qué formato tiene? ¿Cómo denuncio yo si soy holandés y veo algo sospechoso? ¿Qué hago? Pues o te metes en la página de web de esta fundación o llamas a un teléfono. Esta fundación es independiente y se llama en neerlandés algo así como Meld Misdaad Anonym, que sería informe o advierta del crimen de manera anónima. Es una iniciativa de ellos, pero a propuesta o con apoyo de la policía neerlandesa. Y entonces lo que te piden es pues que observes a tus compatriotas neerlandeses en el sur de España, en las zonas de sol. Hay un pequeño vídeo en el que hay un caballero echado en una hamaca delante de una piscina con un perrito y una maleta sospechosa, metálica, y una gran botella de champán. Bueno, si ese señor ha estado siempre así, no sé, pero si de la noche a la mañana pasa de llevar una maleta vulgar y un coche de una marca cualquiera a un superdeportivo y a gastarse mucho dinero, ahí puede haber algo sospechoso. Entonces lo que se pide es que se observe y que se llame a ese número de teléfono que está en Países Bajos, lo dan con el prefijo, y que la gente piense si esa persona se lo ganó honestamente o no, y si está trabajando duro para eso o no, si sospecha. Entonces, ese número de teléfono tiene como objeto, pues que todas esas pistas anónimas sean recogidas, que aporten un poquito de luz sobre la posibilidad de que haya alguna mafia por allí operando y que la policía, recabe datos. ¿Hasta qué punto los holandeses, en tu experiencia, el trato, son colaboradores en este sentido? Porque estamos acostumbrados a oír historias de delaciones, digamos, entre vecinos en Alemania y demás, y que forma parte casi de la cultura ciudadana denunciar al que está infringiendo, me estoy refiriendo a
normas urbanísticas o cosas de esas ruido, más lo de que esto. sea, ¿Hasta qué punto entra en la cultura, digamos, popular de los Países Bajos este tipo de colaboración activa con la policía o con las fuerzas de seguridad? Si es anónimo, sí. Si no vas a ver nadie que lo estás haciendo, sí que tiene bastante éxito. Y hay muchas organizaciones o instituciones, públicas incluso, que tienen una ventanilla digital a la que se puede acudir si hay algo que resulta sospechoso. De modo que la gente sí colabora. Y si se habla de crimen o de crimen organizado, pues todavía más, porque da miedo. Evidentemente asusta pues ir a la policía y contar cosas, pero si no te ven, evidentemente pues es más fácil. ¿Y la policía, Isabel, sugiere, pues no sé, algún tipo de indicios o de señales a los que haya que estar atentos especialmente? Esta fundación lo que te dice, hay una larga lista, y entonces dice, ¿qué señales podrías observar? ¿Podrías estar atento? Pues de repente que alguien pague en efectivo con billetes pues, de 500 o 200 o 300 euros, billetes de alta graduación, que usen criptomonedas o que sepan que están usando criptomonedas, que haya gastos muy caros con la tarjeta de crédito, coches, toda clase de utensilios o de cosas que se vean mucho que son de grandes marcas, que haya un inquilino, por ejemplo, que no sea el que sea de verdad el inquilino de la casa, sino que sea un arrendado, subarrendado o ni siquiera, que haya unas compras repentinas que no encajen y sobre todo que haya mucha seguridad excesiva alrededor de la casa, que no encaje tampoco con el perfil de la persona. Estoy intentando hacer una traslación de este tipo de señales a España y ver si nosotros nos animaríamos a denunciar anónimamente y se me ocurre la agencia tributaria, o sea, se me ocurre Celeste, la comedia de Carmen Machi, pero claro, es verdad que yo creo que en nuestro ADN no entra eso, tendemos a pensar qué suerte o qué bien le va a fulanito, por eso te preguntaba antes de la cultura, pero claro, el tema de la macromafia que ha afectado incluso a la Casa Real, ¿no? Porque la princesa Amalia ha estado en España residiendo precisamente por las amenazas que ha recibido. Sí, y también el que era primer ministro, que ahora es secretario general de la OTAN, Mark Rutte, también lo amenazaron directamente. Eso fue una herida tremenda para lo que significaba la seguridad de un ciudadano cualquiera, en este caso de la heredera y del primer ministro. Sí, la macromafia no solamente tiene miembros del Magreb, aunque realmente Mocro es una derivación de Marruecos, de los que tienen origen de esa zona, sino que en este momento hay de todo. Hay albaneses, hay holandeses autóctonos, hay toda clase hay turcos, hay toda clase de nacionalidades, porque se ha convertido realmente en una organización criminal internacional. Pues yo estaba pensando como tú, qué pasaría en España, sobre todo en determinados ámbitos, y pensando precisamente en la corrupción. Es decir, yo creo que los corruptos van dejando muchas señales, pero a lo mejor hay veces que las personas que ven esas señales, bien porque sean funcionarios, bien porque se estén jugando su puesto de trabajo, a lo mejor no se atreven a dar el paso de denunciar, ¿no? Entonces, claro, de ir a la delación universal y que todos nos convirtamos en policías de todos, no, pero yo creo que en determinados ámbitos estaría bien articular este tipo de canales, porque yo creo que las pistas que van dejando algunos son inmensas, ¿no? Y a lo mejor pues con estos canales los podríamos descubrir antes. Ya es llamativo que lo acoten además a la Costa del Sol, claro. Que por desgracia, efectivamente, el otro día había un reportaje en El País donde se contaba con mucho detalle y ya prácticamente todo el territorio está afectado por la presencia del crimen organizado asentado ahí. Ahora es muy curioso, por ejemplo, manejar dinero en efectivo. Yo soy una especie de dinosaurio ya, porque soy de los pocos que sigue pagando todavía el café con la moneda de euro, ¿no? Porque ya lo hemos digitalizado todo. Entonces, claro, cuando llegas a un supermercado y ves a alguien sacar un billete que tú no lo ves, salvo en los periódicos, pues dices, uy, aquí pasa algo curioso, ¿no? Por lo menos curioso. Sí, sobre todo, si me permitís, supongo que hay cierto tipo de delincuencia que deja un rastro inevitable porque hay que presumir. Sí, claro. Entonces, en esa presunción, ahí se ven las cosas que no deberías hacer y que no deberías llevar. Claro, y además en eso también entra la idiosincrasia, no sé si de esta mafia en concreto, pero es verdad que hay clases incluso entre los ultra ricos y unos los muestran como forma de poder y de estatus y otros, sin embargo, es el lujo silencioso, esa combinación de palabras que a mí me fascina y es vivo fantásticamente, pero no dejo rastro fuera. Isabel Ferrer, compañera, muchísimas gracias como siempre. A vosotros. Un abrazo, cuídate. I don't wanna
wanna talk about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all. Esta tarde es la ventana más internacional que nunca, ¿eh? Sí. Hemos mirado a Italia, a Holanda y ahora miramos a Suecia. Estaba pensando, esta mañana yo bromeaba con Ángeles Barceló y con Javier Casal cuando les comentaba que de la ristra de cosas que se le echan en cara a Pedro Sánchez por todo el follón del caso Cerdán y Koldo y Ábalos y demás, es que se haga el sueco. Es que se está haciendo el sueco. Y he dicho, cuidado con esta expresión, porque la embajada de Suecia en España, y además apelando al humor, que es la mejor vacuna contra todo, ha puesto en marcha una campaña, como digo, que le pide directamente a la RAE que elimine de su lista de significados el que, en fin, nos da a entender que hacerse el sueco es hacerse el longuis. Y esa campaña incluye un vídeo muy chulo, hay que verlo, que suena así. En Suecia nos gustan mucho los dichos españoles, pero ha llegado la hora de desvincularnos de esta expresión castellana, hacerse el sueco. No nos representa como nación. Se está utilizando al pueblo sueco para escurrir el bulto, para cuando uno no quiere oír, intervenir o ser responsable. También a la hora de cuidar el planeta. Lo que nos caracteriza a los suecos es nuestro compromiso para afrontar cualquier situación sin eludir nuestras responsabilidades. Por eso, proponemos para esta frase el gentilicio de otros países como hacerse el... hacerse el... y por supuesto, hacerse el... Espero que lo entiendan. Muchas gracias. Lo entendemos perfectamente. Christopher Eliasen es primer secretario y encargado de la sección cultural de la Embajada de Suecia en España. Christopher, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero, felicidades por la idea, que no sé cómo ha surgido, pero es muy buena, de verdad. Muchísimas gracias. Christopher, ¿cuánto tiempo lleva usted viviendo en España, por curiosidad? Yo 4 años. 4 años. ¿Y antes de venir aquí conocía esta expresión y lo que significa entre nosotros? No, la verdad es que no, pero al llegar y siendo sueco en España, pues pronto te enteras, ¿no? ¿Cómo es hacerse el sueco de verdad? ¿El sueco de Suecia cómo reacciona? Bueno, el hacerse el sueco de verdad, como planteamos nosotros en la campaña, es actuar con responsabilidad frente al medio ambiente, cuidar el planeta. Pero claro, sobre todo queremos generar un poco de debate, contribuir con un poco de humor, como ha dicho usted también, en estos tiempos se necesita más que nunca. Así que... En ese mismo tono de humor, el propio embajador emplazaba a la Real Academia Española y a la Fundeu a que les ayudara a incorporar una nueva acepción al significado de hacerse el sueco. Está aquí con nosotros Isaías Lafuente, que tiene mucha mano en esto de la RAE y de la Fundeu. Si quiere pedirle algo, Christopher, es su oportunidad, ¿eh? Genial. Nosotros hemos lanzado una carta abierta al pueblo español, también hemos hecho una colaboración con unos influencers, a ver si logramos, a ver si no. Claro, la RAE también hemos apelado a ellos, no nos han contestado, así que claro, aprovecharé la ocasión. O sea que la RAE se ha hecho el... La sueca. Se ha hecho el sueco, claro, sí, efectivamente. Se han hecho el sueco a la antigua. Bueno, la verdad es que, nos acusamos, yo creo, en esta mesa todos de haber empleado alguna vez esa expresión, ¿no? Y yo quería saber si hay un refrán a la inversa. ¿Qué imagen o qué tópico sobre los españoles tenía antes de venir a España y si se ha confirmado o no sobre el terreno? Me pones en una situación difícil, claro. ¿No? Claro que sí, pero yo siempre digo que
hay una cosa, porque yo he trabajado en otros países también, en Latinoamérica, y bueno, España es el referente en otros países, y claro, en el norte de Europa hay algunos prejuicios que simplemente no son verdad. Así que nosotros también trabajamos con eso, ¿no? De abrir puentes entre nuestros pueblos, pero en realidad no se necesita tanto, porque el año pasado vinieron 2 millones de suecos a España. Hay muchísimos suecos viviendo aquí, tenemos más de 500 empresas suecas aquí, así que yo creo que esos prejuicios ya están en el pasado, ¿no? Pero si hay un dicho que es no te hagas el español en Suecia. Bueno, la pregunta directa es, sí, en ese vídeo que han hecho ustedes donde suenan hacerse el, y hay 3 pitos, uno de esos 3 pitos es hacerse el español. Sin comentarios. Sin comentarios. Bueno, o sea, Viva la diplomacia. Hemos topado con Viva la embajada. diplomacia. Viva la diplomacia. Sí, ¿No ha señor. cambiado también la imagen de los suecos desde que conocemos IKEA y los suecos han pasado a ser de los que se hacen los despistados a los que se lo montan muy bien? ¿Cómo? ¿Lo puedes repetir? No he entendido. No, digo que desde que IKEA vende sus muebles también aquí en España, pues ahora pensamos que los suecos la verdad es que os lo montáis muy bien. Claro que sí. Bueno, pues nada. Christopher, felicidades por la campaña, de verdad. Y muchísimas gracias por estar este ratito en la ventana, ¿eh? Muchísimas gracias a vosotros. Venga, un abrazo. Oye, yo creo que cuando hemos llamado a la embajada y en vez de ponerse el embajador se ha puesto el primer secretario, es que el embajador se ha hecho el sueco, ¿no? Porque esperaba a lo mejor algún tipo de pero pregunta. hay que reconocerles el humor. Y es verdad Sí, que está hay una nueva, no sé si nueva, pero hay una nueva generación de embajadores que realmente utilizan el humor en sus comunicaciones. Me estoy acordando del que ha sido hasta hace poco, el Hugh Elliot, que decía que que era su Twitter realmente era divertidísimo. Y también el de Japón, que también hace una labor divulgativa de su país, pero a la vez como de hermanamiento y de utilizando el humor como arma, y creo que es muchísimo más eficaz que otro tipo desde de luego. comunicación. Suecia, por cierto, es el país con mayor porcentaje, proporcionalmente hablando, de alumnos que estudian español en toda Europa, ¿eh? O sea, que yo tengo un sobrino que vive ahí, pero eso no es un dato relevante. Bueno. Simplemente me acabo de acordar y seguramente nos está escuchando. Isaías, ¿hacemos palabra del día o frase del día? Bueno, yo creo que nos la han dejado en bandeja. ¿Sí? Así que vamos a hacerles caso y vamos a remitir la petición. La palabra del día con Isaías Lafuente. Pues mira, y sobre todo después de haber escuchado al representante de la embajada, me parece estupendísimo que el embajador sueco pida a la RAE una nueva acepción para la expresión hacerse el sueco, con la que hoy nos referimos a quien se desentiende de algo o finge que no nos entiende. Pero es posible que los académicos se hagan los suecos, de momento se lo están haciendo. Primero, porque no está claro de dónde viene la expresión. Hay una teoría que hace referencia a marineros o a turistas de esa nacionalidad que se amparaban en no saber nuestro idioma para escaquearse. Es lo que solemos hacer todos cuando vamos a otro país y no hablamos el idioma. Pero hay otra opinión que sitúa la expresión no en Suecia, sino en la antigua Roma, en donde los comediantes que se hacían los torpes en las comedias para provocar la risa del público usaban un tipo de calzado llamado socus, que es a lo que hoy llamamos zueco. Y así por la vía de la... No sueco, sino zueco. Socus, zueco. Y entonces haría referencia a ese zueco por la vía de la sinécdoque, que es coger el todo por la parte o la parte por el todo. Y además, si atendieran los académicos españoles esta petición, pues se meterían en un jardín que les daría muchísimo trabajo, porque deberían considerar después las quejas de franceses por lo de irse ineducadamente a la francesa, de indios por lo de hacer el indio como si estuvieran haciendo el tonto todo el día, de chinos, a los que no es tan fácil engañar como presupone el diccionario, de gitanos y judíos por tener asociadas gitanadas y judiadas a trapacerías o malas pasadas, y qué deciros de las personas de raza negra cuyas meriendas no son necesariamente paradigma de la confusión, del desorden o del oscuro chanchullo. Además, yo creo que esas expresiones convenientemente matizadas y acotadas deben permanecer en el diccionario, porque así ayudarán a los españoles del futuro a entender los estigmas que les atribuyeron los españoles del pasado. Esto es Suecia pura. Es ABBA, lo mires por donde lo mires. Es verdad.
¿Ahora qué sería? ¿Un capicúa o un palíndromo? Capicúa, ¿no? Palíndromo. Sí, en la lengua, o sea, el capicúa en números es el palíndromo en letras, ¿no? Diplomático el sueco, ¿eh? Muy diplomático, muy diplomático. Pero yo creo que sí que tenemos estigma los españoles, porque por lo que ha dejado caer... Ya le preguntaré a mi sobrino. Alguna cosilla. Qué pena que no me esté enviando un Alguno mensaje de los ahora. pi es hazte el español. Pero era muy curioso imaginar cuál de los 3 países podía ser destinatario de hacerse el... Bueno, ya nos han llamado pigs. De todas las maneras... No los suecos, pero no los europeos. suecos, ¿eh? Exacto. Fueron más los holandeses, fíjate. Y los alemanes. Y los alemanes. Tampoco sí, se sí. quejaron en los años 60 cuando las suecas pasaron a ser el paradigma de la mujer ideal, ¿no? Bueno, habría que hablar con una sueca de la embajada. Ya. Estamos entrando en terreno pantanoso, así que aprovechamos para saludar al capitán de Todo por la Radio, que nos saque del embrollo. Tony Martínez, buenas tardes. Hola, aquí estamos en el pantano, Bueno, fama de gritones seguro que tenemos. Sí. Fama de gritones. Los españoles, en cuanto se reconoce una mesa de españoles en cualquier país de Europa, porque somos los que estamos gritando, eso seguro, ¿eh? Pero no somos los únicos, ¿eh? No. Bueno, Sí, pero los más, pero probablemente competimos los más. con dignidad en el Sí, campeonato. eso sí, del mundo. sí. Hacemos podium seguro. Oye, ¿y en Todo por la Radio qué hacemos hoy? ¿Qué haremos? Bueno, tengo aquí delante a Armand. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, sí. Hoy no hay comparecencia prevista de nadie. Hoy no hay nada. No, es una de lástima momento que no. Es una lástima que no Aquí se retrase gritando, nada. Tenemos a Iturriaga y tenemos a Emma Valle Espinós, como siempre, y tenemos a Esti Gabilondo, y hoy tenemos toda esta recomposición de la mayoría parlamentaria. La verdad es que es como ver las aventuras cada día, ¿no? Ver las aventuras de la mayoría o las aventuras de los socios. Son los socios, me gusta mucho esta expresión. ¿Y qué dicen los socios? Entonces, todo el día hablando de los socios y mañana más socios. Y vamos pasando el día de declaración en declaración. Bueno, ¿sabéis qué tal día como hoy? Hace un siglo nació Radio Madrid. Sí, no estábamos allí. Justo hoy el cumpleaños. Coño, ¿Te acordarás tú, Francino? No, he dicho sabéis, no si recordáis. No empieces. Bueno, pues es motivo de orgullo, satisfacción y de felicitar un cumpleaños, ¿no? Claro. Venga, va. Alguien dijo que lo importante no son los años, sino la vida de los años. Happy, happy birthday. It's a special day. En La Ventana regalamos cumpleaños. Happy birthday to you. Happy, happy birthday. Porque cada día es un regalo. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday to you. Roberto Torija, buenas tardes, felicidades. ¿Cómo estamos? Muchas gracias. Roberto Torija es director de contenidos de la serie Madrid y el oyente estará pensando, representante. No, es que hoy cumpleaños. Sí, señor. ¿Cuántos cumples? También. 38 años. ¿Cuántos? Bueno, 38. Digo, estabas felicidades. predestinado. A mi nacimiento no vino Alfonso XIII, pero tampoco estuvo mal. Hubo una gala hace pocos días Sí, para celebrar el centenario Teatro Lope de Vega hace de un Radio par Madrid. de semanitas, Sí. delante de 1.400 personas, lo pasamos muy Donde bien. la verdad. inteligencia artificial se convirtió en Isaías Lafuente por un ratito de la mano de verdad. Juan Carlos Ortega. Sí, totalmente. El viernes lo recordamos. Le hicieron mal hablar y a Iñaki le hicieron hablar como Chiquito de la Calzada Sí, la y verdad. Javier del Pino enamorado de Manolo Escobar, ¿no? Como Eso corresponde. Sí. Muy divertido, estuvo muy divertido. Lo ¿Cuántos pasamos muy años bien. llevas en la radio, Roberto? Pues desde el 2008, Sí, os conocéis, 17 sí. años. No, 17 años hace. Bueno, sí. tú sabrás. Sí, Del 17 8 años. al 25, 17. 17 añitos aquí ya. Sí. ¿Y? Pues muy bien, ¿no? No, hombre, pero algo más que muy bien, coño. Yo qué sé. No, hombre, muy Mira, bien lo digo. Tony. Porque... No te hagas el sueco, no te hagas el sueco. No, está un sueño, la verdad, porque yo empecé a estudiar periodismo porque quería trabajar en la cadena SER. ¿Ah, sí? Sí. Ostras. De hecho, me enganché al periodismo escuchando precisamente La Ventana con Gemma Nierga, fíjate tú. Qué bien. Y luego trabajé contigo, es lo primero que hice aquí. Sí, eso sí. Y Yo me luego, acuerdo de ti, sí. Pues, para bien, supongo. Para bien. Lo has celebrado siempre. Hombre. ¿Le llamaste alguna vez Torrija? Porque el pobre Pues no lo Roberto... sé. Pues no sé. Yo no, pero alguien sí, ¿eh? Sí. Sí, Bueno, sí, no, de por hecho, eso lo digo, porque en la unidad me de vigilancia pasó, hay algunos, sí. esta semana 2 veces. ¿Te has llamado veces te han Torrija? llamado Esta semana no, Torrija. la semana anterior, Sí. perdona, 2 veces, favor. sí señor. O sea, es una cosa ya la llevo conmigo, ¿eh? Bueno, oye, que tenemos un test de cumpleaños en la ventana, ya lo Sí, sabes, ¿no? sí, Y sí, tú lo sabes sé. que es pregunta-respuesta rápida, ¿eh? Rápido. ¿Cuándo fue la última torrija que pillaste?
El día de la fiesta. No, después. Venga, va. El mejor cumpleaños que recuerdas. Pues mira, te diré que hace 2 años lo pasé en el Palacio de Cibeles porque era la investidura de Almeida, así que cualquiera menos ese. Bien. Me vale cualquiera. Bueno, el mejor regalo que te han hecho nunca. Viajes. Por cumpleaños, viajes. Ir ¿Alguno en planificando concreto? ya cualquiera de... Es que suele ser siempre Vale, habitual, ¿no? vale. En verano, junio, toca ir preparando lo que hacemos en verano. Muy bien. ¿Eres como te imaginabas a llegar a esta edad? Yo soy muy presentista, no suelo estar pensando en cábalas, ni en nostalgia ni en futuro. O sea, que lo que vaya viniendo, me ha ido viniendo. Claro, con 38 años, claro. Como para no ser presentista. Nivel de satisfacción con tu vida de 0 a 10. Pon nota, va. Venga, un 9. Que Un 9. 10 es la perfección. Un poco prepotencia, ¿no? Sí, es chulería. Bueno, 9. por lo que quieras. 9 está bien, muy sí. bien. Una persona importante en tu vida. Pues mi sobrino Leo, que tiene un añito, no hace absolutamente nada por sí mismo, pero sin embargo es mi persona favorita con diferencia. ¿A qué más quiero? Nada. Un libro. Una península de casas vacías. La península de las casas vacías. La península de las casas vacías. Me lo empecé a leer, David el viernes me lo empecé a leer. Pues lo vas a devorar. Lo ya compré en el adelanto. aeropuerto. Sí. Es tocho, ¿eh? Pero, sí, son 600 páginas, sí. 600, 700, pero se leen de una sentada y hacía mucho tiempo que no leía un libro que me enganchaba tanto Qué como bien. este. Lo leí además hace 15 días. Va por hace la un mes. 13ª edición. Una sentada larga. Pocas me parecen. Sí. Una película. Cualquiera de Clint Eastwood en sus años buenos. Gran Torino, por ejemplo, en sus años bueno. buenos, voy a decir. Sí, los últimos años buenos ya. Sí. La última vez que has llorado. De risa hace poco y del de otro? pena viendo una película hace 3 meses. No recuerdo el título, pero con un drama horroroso. Y lo pasé muy mal, sí. ¿Un deseo para este año? Pues llegar al 9,5, por ejemplo. ¿no? Muy bien, nos hemos quedado en el 9. Y has elegido una canción, ¿no? He elegido una canción. A ver. Más bonita que ninguna, ponía la peña de pie, con más noches que la luna, estaba todo bien. Te pregunto por qué o no hace falta. Bueno, Leiva es uno de mis artistas favoritos y la canción me la han puesto un poquito a huevo porque es Lady Madrid, así que no me queda más remedio que elegir esta, claro. Muy bien. Málaga hasta La Coruña, durmiendo en la estación de tren, la estrella de los tejados, lo más rock and roll de por aquí, los gatos andábamos colgados, Lady Madrid. Cuando nació Roberto, al menos un par de personas de esta mesa ya estábamos por aquí. Presente. Servidora. Es lo que marca la edad en realidad. Exactamente. Era gente a la que has visto crecer, El ¿no? relevo El generacional. relevo, efectivamente. No hace falta ahondar en eso tampoco, ¿eh? Quiero decir, ya está. a mí Estamos no. vivos. A mí es Nuestra que época es esta. yo soy pasadista ya. Pretérito La Fuente. Algunos todavía dudan si vas a volver. La estrella de los tejados, lo más rock and roll de por aquí. Los gatos andábamos colgados, Lady Madrid. Roberto Torijo, que disfrutes, compañero. Muchísimas Feliz gracias. día, de verdad. Gracias. Luz Sánchez Mellado, hasta la próxima semana. Hasta el martes. Equipo de Todo por la Radio, hasta dentro de un ratito. Ahora Marta estamos. del Vado, hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.